Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Sumar ha registrado esta noche la coalición con la que se presentarán a las elecciones generales del 23 de julio con Podemos dentro. A pesar de la agónica negociación de los últimos días, que se ha alargado hasta 4 horas antes de que se cerrara el registro, Podemos finalmente sí estará dentro de Sumar en las generales. Siguen insistiendo en Podemos en que no están de acuerdo con los puestos en las listas que les han dejado y sobre todo siguen insistiendo en que el equipo de Yolanda Díaz ha vetado a Irene Montero y que eso para ellos es inadmisible. Es un desgarro orgánico y emocional enorme esto para el partido que fundó Iglesias, que dirige ahora Belarra. Vamos a contarles esta noche todos los detalles de cómo se está gestionando. Pero antes, una reflexión, más allá de la divergencia que tantísimo bullicio y ruido ha generado en los últimos días, y muy posiblemente también desafección y desmovilización, más allá de ese bullicio, lo que en los últimos años era una atomización progresiva de la izquierda del PSOE, partida cada vez en más candidaturas, que se daba en la espalda, que se hacían la competencia. Esa atomización hoy para. Sumar consigue deshacer esa dinámica. A partir de aquí le quedan 44 días, ni uno más, 44 días para salir de esa gresca y navajeo permanente y volver a demostrarse como una opción ilusionante para grandes bolsas de público votante y contribuir con un buen resultado a la única manera factible de que se repita un gobierno progresista, que es reeditar una coalición del Partido Socialista, ahora con Sumar. En la mesa del análisis hoy, Pablo Simón, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Lola García, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Daniel Bernabé, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Juan Manuel de Prada, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Overbooking hoy. No, overbooking no. Buen material, buen producto. En esta mesa del análisis de viernes vamos a desplegarla ya. Les vamos a contar la última hora sobre esta coalición a la izquierda del PSOE, pero antes, el día en 2 minutos. Isabel Villar. Y un día más vamos a tener para votar por correo en las generales. Se podrán depositar los votos hasta el 20 de julio, según ordenado la Junta Electoral. Hay hasta el día 13 de julio para pedirlo. En Estados Unidos, 37 son los cargos a los que se enfrenta Donald Trump por llevarse de la Casa Blanca material clasificado, documentos sobre programas nucleares o con información de defensa que guardó en su mansión de Florida, en un baño, en un dormitorio o incluso en el salón. Hay fotos de las cajas apiladas, por ejemplo, delante de una ducha. El fiscal especial que ha liderado la investigación defiende que la ley tiene que aplicarse a todo el mundo. El expresidente, que dice que todo es una persecución política, tendrá que declarar este martes ante un tribunal. En Reino Unido, el ex primer ministro Boris Johnson deja su escaño en el Parlamento tras recibir los resultados de la investigación del Partygate, resultados que aún no son públicos, pero tras el paso atrás de Johnson se da por hecho que las pesquisas han certificado que mintió a la Cámara de los Comunes al decir que en las fiestas que programó con el país confinado se cumplían las normas sanitarias. Y el gobierno colombiano ha firmado esta tarde un acuerdo de alto el fuego con la última guerrilla que queda activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional. Aquí nace un nuevo mundo. En cierta forma, aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina. Esto ha dicho el presidente Petro tras sellar este acuerdo con el que se intenta cerrar un conflicto de 60 años en el que han perdido la vida al menos 450.000 personas. Y aquí en España, Carlos Alcaraz ha dicho adiós a Roland Garros, ha perdido la semifinal ante Djokovic, lastrado por calambres, no se ha retirado, ha terminado el partido por esto que explicaba él. Me hubiera comido mucho la cabeza si me hubiera retirado, me hubiera dolido muchísimo más si me hubiera retirado, así que bueno, he intentado aguantar lo máximo posible. Pensaba que tenía, digamos, un 1% de posibilidades, pero quería aferrarme a ese 1%. Pero aún así no ha podido ser. Los que sí estamos de enhorabuena hoy somos nosotros en la cadena SER, porque a nuestro compañero Nicolás Castellano le han dado hoy el Premio Cádiz de Periodismo por su monumental M. Un documental en el que cuenta la realidad de los niños migrantes que llegan solos a España. El jurado ha reconocido la profundidad con la que aborda el tema y lo complicado que es recoger los testimonios de los menores que llegan solos a nuestro país. Así que un abrazo enorme, enhorabuena Nico Castellano. Y en la contra de hora 25... El fuego ya está encendido. Queda todos tus amigos. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Que al final suman. ¿Suman? Sí.
Y fíjate que tengan mala relación, que haya problemas entre ellos, también lanza un mensaje interesante, ¿no? Que es el de decirle a la gente, oye, la situación es tan grave que no nos importa ir juntos. No sé, trasladar esa sensación de emergencia puede ser positivo para la izquierda, puede ser, pero no tengo ni idea. Yo en este camino me he perdido ya varias veces, pero es la impresión que me ha dado. Acabo de leer ahora mismo una analogía perfecta, sí, a nuestra colega Raquel Marcos en Twitter, lo acaba de escribir ahora. Venía a decir que la izquierda es como una familia disfuncional, pero familia con defectos y virtudes. Yo pensé en la Navidad cuando leí eso, que es cuando la familia se junta, la familia grande, ¿no? Las generaciones diferentes, las sensibilidades distintas o directamente opuestas. Mira, hemos nacido aquí dentro y ahora podemos llevarnos mal, podemos no hablarnos, nos conocemos a la perfección, con todo lo bueno y lo malo que supone eso, pero es Nochebuena y vamos a cenar juntos porque lo que no vamos a hacer es cenar solos. Pues un poco parecido. Claro que hay malas relaciones y hay problemas entre Sumar y Podemos, hay cosas peores. Peor sería que se tirasen flores, que se dedicasen piropos y que fuesen separados, ¿no? A veces es mucho mejor un te odio delante de una botella de vino que un te quiero por WhatsApp. Lo que importa al final es que cuando llegue el marisco la gente lo comparta, no se lleve los centollos a su cuarto. Y lo que hoy se ha anunciado es que en la mesa estarán todos. Ahora ya solo falta que Sánchez retrase las elecciones a diciembre para que nos quede perfecta la historia. Descansa, Jabos. Un beso, chao. A ver, estarán todos, dice Javois. La lista de partidos que finalmente van a concurrir juntos a las elecciones bajo la marca Sumar es esta: Podemos, Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Más Madrid, Más País, Compromís, Junta Aragonesista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verde Secuo, Alianza Verde, Batzarre, Drago, Izquierda Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz. 15 partidos entre los que finalmente sí está Podemos. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Coalición registrada esta noche, Ana. Vamos con lo que sabemos del acuerdo al que han llegado. Sí, pues lo más destacado sobre todo es que ese acuerdo al que han llegado incluye a Podemos, pero sin Irene Montero. Sí estará la líder Belarra en las listas de número 5 por Madrid, pero los morados renuncian a Montero. Dicen que seguirán negociando, pero la ejecutiva del partido ha decidido que no se podían quedar fuera de esa coalición. Así que Podemos es uno de esos 15 partidos que oficialmente, 20 según Sumar, 20 partidos que oficialmente forman parte de Sumar tras 2 semanas de dura negociación con muchas tensiones y presiones, sobre todo de los morados en las últimas horas, denunciando ese veto a su dirigente, su principal activo, Irene Montero, como principal escollo, pero a 3 horas de que se cerrara el plazo. La coalición ya ha quedado registrada con el nombre Sumar, como se esperaba, eso sí, con excepciones en algunos territorios, por ejemplo, Compromís en la Comunidad Valenciana y Més en Baleares, sí han logrado que figure su marca en la papeleta, que llevará, por cierto, la foto de Yolanda Díaz. Uh-huh. Y Podemos acepta que Irene Montero quede fuera de las listas, porque aunque hoy se haya registrado la coalición, las listas definitivas pueden presentarse hasta el día 19, hasta dentro de 10 días. ¿Hay margen de negociación todavía o eso está cerrado? Lo que nos dicen fuentes de Sumar es que se pueden pulir algunos flecos de aquí al día 19, pero ese día, ¿no?, que acaba el plazo para registrar las listas, pero no se va a reabrir la negociación. Díaz tenía claro que quería dejarlo ya cerrado para volcarse en hacer campaña y combatir esa sensación de frustración que creen que reconocen que este tipo de disputas generan en su electorado. Hay colaboradores de Díaz que nos dicen que están convencidos de que el ruido va a cesar, aunque Podemos sí nos asegura que tiene pensado seguir presionando, denunciando ese veto de aquí al 19, tratando de negociar, sobre todo sus dirigentes y referentes más combativos. Lo cierto es que, pero bueno, en la práctica, lo cierto es que sí se interpreta en el espacio a la izquierda del PSOE que lo que ha hecho hoy Podemos es asumir que tenía que renunciar a Irene Montero en favor de ese acuerdo que garantice su supervivencia en medio de una fuerte contestación interna que vive sobre todo en sus territorios tras el fuerte batacazo del 28M. Belarra esta mañana ha anunciado que se tomaba ya esta decisión de concurrir, pero eso sí, dejaba ya en su comparecencia duras críticas a Díaz. Se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. Me entristece profundamente
que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes. Pero finalmente firman y aceptan esa relación de puestos que les ofrece Sumar y en los que nos dice Podemos, por lo menos, que no se van a salir, aunque sí que hay fuentes que nos dicen que ya les están llegando algunos mensajes de sus bases de cierto descontento por aceptar ese veto. Si no hay cambios, las listas ¿cómo quedan? Vamos con los detalles más importantes. Las listas ¿cómo quedan? Sabemos que el número 2 por Madrid va a ser alguien de Sumar, de la confianza de Yolanda Díaz, pero todavía no quieren desvelar esa incógnita. Mañana Yolanda Díaz comparece junto a su nuevo portavoz Urtasun, comparece aquí en Madrid. No sabemos si desvelará ese detalle, pero bueno, al margen de eso, sabemos que en Madrid va de número 5 Belarra, el 4 por Barcelona también es para Podemos, será Lilith Bestringe, otro peso pesado del núcleo duro de Podemos, de la cúpula. Luego también los morados tienen el 1 por Guipúzcoa, Álava, Cádiz, Murcia, Las Palmas y Navarra. Tienen además otros 7 puestos en otras provincias que solo lograrían escaños si mejoran los resultados de las últimas generales. Y luego, en cuanto al resto de formaciones, destaca, por ejemplo... Perdona, pero sí. Puestos de salida más o menos garantizados, si se repitieran los resultados de las últimas generales... Tienen 8. 8, vale. Tienen 8 más esos 7 que, si les fuera muy bien, lograrían en provincias como, por ejemplo, Ávila, Badajoz, Cáceres, Granada, Guadalajara, que ahora mismo no tienen y que, si mejoraran resultados, podrían tener representación Podemos. Yeah. Y lo que os comentaba, que el resto de formaciones destaca, por ejemplo, el 4.º puesto que va a ocupar Errejón, que va a ir por delante, por Madrid, por delante de Belarra. O sea, la lista de Madrid es Yolanda Díaz de 1, de 2 no sabemos quién es, pero alguien del entorno de Yolanda Díaz, de 3 alguien de Más Madrid que todavía no se ha concretado. Eso sí que os lo iba a contar ahora. Vale, que tenemos noticia. El 3 de Madrid va a ser la activista saharaui Sidi, que ya se quedó fuera de las listas en las pasadas autonómicas por un problema con su padrón. No sé exactamente ahora mismo los detalles, pero ella va a ser la persona que ha elegido Más Madrid para ocupar ese número 3. Vale. Después Errejón. De lo que deducimos que el número 2 es un hombre, porque esto es una lista cremallera. En teoría sí, claro, pero tampoco nos lo concretan del todo, pero en teoría es lo que deducimos. Por eso Errejón no va de 3, va de 4. Bien, vale. Entonces Errejón va de 4. Puede ser el del Partido Comunista, ¿no? El que fue el secretario de Estado. ¿Enrique Santiago? No. Enrique Santiago. No, va a ser alguien que no está relacionado con ninguno de los partidos. Quieren que sea alguien como con un peso más simbólico, más relacionado con Sumar. Apostaría a alguien relacionado con el mundo de lo laboral. Pues podría tener bastante. Sí, podría ¿Tienes tener algo sentido. ¿Tienes algo que contarnos? Sí. No. Bueno, a ver, Ana, ¿algo más en esta noche del infierno? Os puedo contar también que, además de esos puestos que os contaba de Más Madrid, no se queda ahí, también van a tener representación en el 7 y en el 10, que no sabemos si les va a ir tan bien, pero bueno, podrían tener más puestos. Compromís también sale bien parado, se queda con el 1 y el 2 por Valencia. Izquierda Unida, sobre todo con cabezas de lista en Andalucía, en Córdoba, en Málaga, también en Tarragona, el 2 por Sevilla. Renuncian en Izquierda Unida a Sira Rego, que es su portavoz federal, era su principal apuesta. Dicen que renuncian por el bien de la unidad, después de que ya renunciara Garzón, dejando ese mensaje ahí también al resto de socios. Y luego pues otros socios territoriales. MES en Baleares va a encabezar Mallorca, la Chunta en Zaragoza, y eso sabemos por ahora. Ana Fernández Vila, si sabemos más nos cuentas. Perfecto, gracias. Bernabé, tu análisis. A mí me ha gustado cómo has empezado el tuyo, porque creo que objetivamente esto hay que destacarlo. Es decir, este acuerdo, esta confluencia de Sumar, es algo realmente difícil y realmente inédito. No ha ocurrido desde hace mucho tiempo que se junten tantas fuerzas políticas progresistas que además tienen caracteres tan diferentes. Desde un punto de vista más externo se puede considerar que la izquierda del PSOE es todo uno y que más o menos ideológicamente es parecido, pero esto no es así. De hecho, además creo que es reseñable que en esta reconfiguración de Sumar estamos asistiendo de hecho a que además de la izquierda toma bastante fuerza en España algo que podríamos llamar lo verde o lo verde liberal, que en otros países como Alemania forma parte de una parte importante del panorama político, pero que aquí siempre ha sido residual. Aquí esto ya empieza a tomar fuerza y esto realmente es un cambio notable y reseñable.
Yo diría que además es normal que las negociaciones hayan sido duras y largas, porque es muy complicado en un escenario además donde va a haber, digamos, más comensales que platos. Y ahí siempre hay dificultades. Ahora, puesto esto encima de la mesa, puesto lo positivo, porque evidentemente todos tenemos en la cabeza que esto ha sido algo raro, y porque evidentemente parece que esto se ha tiznado de un jaleo demasiado notable, sobre todo en los últimos días, a pesar de que veníamos de meses de desencuentros. Bueno, pues fundamentalmente porque creo que, y vamos a poner las palabras encima de la mesa, Podemos ha tenido una necesidad muy concreta de no poder aceptar el acuerdo tal y como era prácticamente desde las primeras horas del jueves, porque por la evolución que había seguido en el último año y medio, parte de sus bases, su movimiento más digital, incluso la línea editorial de sus medios afines como Canal Red, lo iba a tener muy difícil si de primeras se aceptaba el acuerdo que por fin se ha firmado hoy, ¿de acuerdo? Y que se ha registrado hoy a las 21:38. ¿Por qué? Porque ha echado en esta lucha que ha durado tantos meses a mucha de su gente tan al monte que les iba a ser difícil al final aceptar que ellos solos no podían ir. Porque esto es lo que al final, desde detrás del 28M, detrás de las autonómicas, está encima de la mesa. Yo aquí he dicho muchas veces que Podemos había ensayado una táctica de la trinchera. Una táctica de la trinchera que les valía para echar un farol, pero en el caso de que tuvieran que ir solos, efectivamente hacerlo, al haber cohesionado sus bases de una manera muy fuerte, bueno, apostar por presentarse y ver si a lo mejor sacaban 10 diputados, quizás. ¿Cuál es el problema? Que detrás del 28M este escenario se diluye. Y la trinchera no es posible, porque no pueden ir solos si no quieren arriesgarse literalmente a desaparecer. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, esto que es un hecho es muy difícil contárselo a sus bases. Claro, ahora yo que asumo, que opino, que hombre, poner en cierto peligro a toda la izquierda, incluida el PSOE, por su posibilidad con el gobierno de haber ido, hubiera sido mínima, de haber ido separados, es una actitud, yo creo que reprobable, sin duda alguna. Que es reprobable también desde mi punto de vista. Creo que desde Sumar se ha apostado, y cuando hablo Sumar hablo concretamente proyecto Sumar del equipo de Yolanda Díaz, se ha apostado muy fuerte por empujar a Podemos, algunas veces hasta un punto de no se sabía si se les quería fuera de o no. Y voy a hablar claramente de algo. Lo que ha dicho hoy, vamos a ver, porque hablo de, en estos últimos días se ha producido una demostración escenográfica para que Podemos pueda mostrar este acuerdo a sus bases, que ha consistido en esta consulta que se produjo el jueves y que hemos conocido hoy, y en el comunicado de hoy de Belarra, que no tiene demasiado sentido el comunicado. Belarra dice algo que no es cierto. Nos han ofrecido unos diputados que nos iban a dejar fuera. No es cierto. Ellos sabían desde el jueves que tenían 7, 8, 9 diputados, ¿de acuerdo? O sea, que eso no era cierto. Y luego la cuestión del veto. El veto objetivamente se acepta, aunque hoy lo que se registran son los huecos y que probablemente quizás hasta podamos dar, pero el veto hay un momento en que se llega a aceptar. Lo que ocurre es que en Podemos llegan a valorar si el veto que les están proponiendo es realmente un cebo. Esto hay gente de Podemos que lo ha pensado. Un cebo para que se enfadaran, para que no aceptaran el acuerdo y se fueran fuera. Desde Sumar, sin embargo, se insiste en que esto no ha ocurrido, en que ellos, si hubieran querido... O sea, la tesis de que habían intentado desde el equipo de Yolanda Díaz poner a Podemos en una posición en la que tan están difícil, moralmente, políticamente obligados a romper, a no aceptar, a ir solos y así desaparecer a la larga y que Sumar se quedara solo en ese espacio. Esto supondría que Sumar, evidentemente, se presentaría a las elecciones con la idea de que no las iban, de que no haya posibilidad de victoria, ¿de acuerdo? Porque si se presentan por separado, evidentemente, pues el resultado es mucho menor. Objetivamente, atendiendo a los hechos, si esto hubiera sido así, Sumar no hubiera propuesto, digamos, esta serie de diputados, un contenido económico concreto que es alrededor del 20 y pico % importante para Podemos. Podemos, objetivamente, tampoco sale tan mal parado de este acuerdo. Es decir, que yo personalmente no creo que esto haya sido un cebo. Por concluir, de Andalucía, de aquella noche de Andalucía, se extrae todo. Podemos desde ese momento cree que puede negociar solo con Yolanda Díaz. Eso le lleva a cometer el error de no ver exactamente cuáles son sus fuerzas. Inicia en este último año y medio un echarse al monte, digamos, un pulso que no puede sostener para que las elecciones municipales pongan todo otra vez en su sitio y acabe este delirio y al final acabemos con este acuerdo. Lola, ¿cómo lo ves?
¿Por dónde empiezo? Por donde gustes. Bueno, yo creo que a posteriori sí que vemos que realmente era más difícil de lo que parecía, ¿no? Encajar todo este puzzle de una veintena de sensibilidades diferentes, pues que han ido creciendo, ¿no?, en sus respectivos territorios y han ido pues forjando sus liderazgos y sus equilibrios también en cada territorio, realmente no era sencillo. También a posteriori podemos ver que yo creo que la estrategia de Yolanda Díaz pues ha sido bastante implacable. Yo creo que ahora se ve más claro que el esperar a después del 28M facilitaba afrontar el elefante en la habitación, que es Irene Montero. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que es bastante claro, y hay además muchos estudios demoscópicos que evidentemente tiene el gobierno y también tiene el equipo de Yolanda Díaz, que indican claramente que uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno es todo lo derivado del Ministerio de Igualdad, es decir, básicamente de la ley del sí es sí, aunque ha habido otras situaciones como la ley trans. Irene Montero es una personalidad política que no deja indiferente. No ha rehuido el conflicto en ningún momento, provocó choques con las feministas del PSOE, en fin, ha habido muchos enfrentamientos y lo culminante de todo eso acaba siendo la ley del sí es sí, que yo creo que acaba provocando en el gobierno un resquebrajamiento reputacional muy, muy importante. Y yo creo que Yolanda Díaz llega a la conclusión, relaciones personales aparte, de que no puede inaugurar su proyecto con este lastre. Y a partir de ahí, yo creo que llega a esa conclusión ya hace un tiempo y entonces se establece una estrategia para que todo esto vaya decantándose hacia la posibilidad de que ella no esté ahí. Al margen, digo, de todo lo complicado que es el puzzle, porque hoy, por ejemplo, han acabado, había encerrado acuerdos con bastantes fuerzas. Por ejemplo, los comunes es una de las que han cerrado esta misma tarde, o sea que tampoco ha debido ser muy sencillo. Pero el principal escollo, pues efectivamente, era este. Yo creo que también tiene un punto de la conclusión a la que llegamos de fin de etapa 15M. O sea, yo creo que aquí hay como un punto de inflexión con aquel proyecto que impulsa Pablo Iglesias y que tiene una configuración muy personalista en él y su entorno, y que hoy de repente pues ya vemos más claramente que cambia. Y creo que ojo con Yone Belarra, porque yo creo que lo ha hecho bastante bien durante los 2 últimos días. Es decir, ha hecho esta votación, ¿no? Se ha cubierto muy bien las espaldas, ¿no? Se ha hecho esta votación a la militancia para garantizarse que podía dar los pasos con total libertad, y después hoy ha convocado a un Consejo Estatal Ciudadano y les ha hecho votar. Y le han dado apoyo con la última propuesta que tenían de Sumar. Es decir, ella se ha cubierto las espaldas muy bien. Y yo creo que ahora es cuando va a ejercer realmente del liderazgo de Podemos a partir de ahora, sin tanto tutelaje, ¿no? De Prada, déjame, antes de darte la palabra, dar una información. Nos confirman hasta ahora que Pablo Echenique queda fuera también de las listas de Sumar. Pues es un poco lo de la fin de etapa que comentaba, ¿no? De que aquí yo creo que hay un punto de inflexión en este proyecto. Que vaya a mejor o a peor, eso ya lo veremos. ¿De Prada? Bueno, podríamos rotular con un calambur, ¿no? Consumar, Sánchez podría consumar la victoria electoral, ¿no? El calambur, ya saben, un poeta. Ya saben nuestros oyentes. Bueno, a mí me gusta meter un poquito de literatura, de perspectiva literaria, pues el calambur ya se sabe que es un juego de palabras, ¿no? Utilizando los mismos sonidos, dividir una palabra de distinta manera, ¿no? Pero habría que especificar podría, porque yo pienso que hay un antecedente de fusión, digamos, de las izquierdas a la izquierda del PSOE, que fue la repetición de elecciones hace
5 años o ¿cuántos años hace de esto, no? Cuando Izquierda Unida y Podemos por fin se alían. El 2016, ¿no? 2016. Sí, hace ya 7 años. Hace ya 7 años. Qué barbaridad. Hace ya 7 años y no ocurrió. Es decir, la unión de esas izquierdas lo que hizo fue restar, ¿no? Da la impresión de que ahora esto se está haciendo con otros presupuestos, etcétera, etcétera, pero no debemos olvidar que también va a haber un electorado disgustado, que es el votante de Podemos o cierto votante de Podemos que se refleja mucho, se identifica mucho con las personas que han sido postergadas. Hay una cosa que sí llama la atención, y es que desde Podemos se haya aceptado el trágala del veto a algunas de sus figuras principales, Irene Montero y Echenique. Esto es bastante llamativo. Bueno, no sé si Echenique a lo mejor no pretendía repetir, pero me da la impresión de que más bien también ha sido postergado precisamente por ser el rostro visible de esa radioactividad a la que yo aludía la semana pasada de Podemos en estos momentos, ¿no? Pero aceptar ese veto indudablemente transmite una imagen de fuerte debilidad, porque a fin de cuentas está admitiendo que dos de sus principales activos o pasivos, no lo sé, pero en cualquier caso personas que constitutivamente forman parte del núcleo duro de Podemos no tengan posibilidad de representar la voluntad popular. Esto es llamativo y denota mucha debilidad. Yo creo que la imagen que proyectan es de debilidad. Claro, aquí la pregunta es, ¿esa debilidad se va a transformar en una paulatina asimilación de tal manera que quienes están dentro de este pacto, representantes de Podemos, van a terminar asimilándose, digámoslo así, al discurso sincrético que generen todas estas facciones de la izquierda y por lo tanto van a romper amarras con sus patrones, o por el contrario se van a convertir en un caballo de Troya? Y el amo del calabozo va a seguir dictando órdenes y va a provocar convulsiones en el seno de esa alianza de izquierdas. Es decir, ¿vamos hacia el sincretismo o vamos hacia una heterogeneidad que se va a ir haciendo cada vez más venenosa e insostenible? Esa es la gran pregunta que podríamos lanzar, ¿no? ¿Y tú qué crees, Simón? Bueno, voy a empezar primero por el marco general y luego entro en esa cuestión que me parece muy relevante. Es indudable, creo, que el pacto era muy complicado. Era muy complicado porque, primero, es un pastel menguante. Segundo, es además, has invitado a muchos comensales a la mesa y por lo tanto hay que repartir con mucha gente. Y además, los que están cerca del plato son los que tienen más mano en el territorio y llegan más fácil al pastel. Son las confluencias, que es justamente donde Podemos no es fuerte, pero donde hay más escaños seguros. Entonces, trenzarlo todo, es verdad, es muy complicado. Pero decía Woody Allen que la comedia es tragedia más tiempo. Y realmente hemos tenido momentos cómicos durante todo este proceso de negociación porque ha habido de las dos cosas. Tragedia es tragedia y es cierto porque la izquierda está en una posición trágica ahora mismo. Es decir, con 8,9 millones de votos que ha sacado las sumas de las derechas tras haber sido totalmente defenestrados en todos los territorios o casi todos en los que gobernaba en autonomías y municipios, su situación es muy complicada. Es decir, para que os hagáis la idea, estos 8,9 millones de votos son los mismos que sacó el PP en las elecciones autonómicas y municipales de 2011. Ahora es verdad que no en un solo partido, en dos, porque Ciudadanos no va. Por tanto, hay buenas razones para pensar que PP y Vox están en la absoluta o muy cerca de ella. Luego que tiene la izquierda la necesidad de pasar a la ofensiva, de reagruparse. Pero es que, igual que tenemos esa situación de tragedia, la gestión del tiempo no ha podido ser más desastrosa. Es que ayer se habló de que se registró un partido por error en la sede de Podemos. Es que ayer se habló de lanzar un partido... Sí, se dijo así, por error, que es lo típico que uno se tropieza y registra un partido sin querer. Se habló de la posibilidad de competir contra la lista de Compromís en la Comunidad Valenciana e ir en confluencia con Sumar en otros lugares. Es decir, propuestas que se estaban desarrollando mientras que había el propio proceso interno de Podemos. Es decir, todo esto, que evidentemente transmite una imagen de poca seriedad, yo creo que lo que termina generando es un desgaste. Un desgaste importante, relevante, en el que ya lo ha dicho la propia Ione Belarra hoy. Firmamos, pero no estamos de acuerdo. Es lo que ha dicho hoy. Firmamos, pero no estamos de acuerdo con las condiciones. Luego, mi pulsión o mi intuición es que esto no ha acabado, ni mucho menos.
Es decir, de aquí al día 19, que es cuando se presentan las listas oficialmente, la línea que va a seguir Podemos es insistir en que ese veto a Irene Montero se tiene que levantar. Una y otra vez. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Generar todavía más rechazos cruzados. Porque hay una parte del electorado de Sumar que no querría votar a ese partido si va Irene Montero, y hay una parte de Podemos que no va a votar a Sumar si va Irene Montero. Es decir, ya es un juego de suma cero, los dos van a perder en este proceso, los dos ya se están desgastando, los dos ya tienen una posición de partida abollada, a mi juicio. Y además es que esto que va a hacer que discutan sobre lo interno, manda la señal de que están mal avenidos, que todo el electorado ya lo sabe, es decir, todo el mundo se sabe que esto es instrumental, y además, ¿qué línea se va a marcar en la campaña electoral? Es decir, ¿qué tono va a haber en la campaña electoral? Porque claro, hay que movilizar a tus votantes. ¿Y en quién se va a poner el foco? ¿En un Podemos que sigue insistiendo en que el veto está mal y que tiene su propia línea y probablemente es más combativa con los medios? ¿Sumar va a tener autonomía para poder marcar el discurso a nivel nacional? ¿Dónde van a poner el foco tus rivales también? Y tus rivales me refiero en la izquierda, el PSOE, porque ansía ese voto útil que puede venir de ese espacio, y también tus rivales en la derecha que quieren que no aspires a la tercera plaza. Hay una cosa que no es menor sobre la campaña. En Madrid, la campaña la va a dirigir Más Madrid. Bueno. Colegiadamente con Sumar, pero Más Madrid. No, quiere decir, ahí está las campañas de Más Madrid, y no estamos hablando de los cartelitos, estamos hablando de el enfoque, cómo te presentas ante la ciudadanía. No tiene nada que ver con cómo lo hace Podemos. Claro, pero porque esto revela que en el fondo Sumar es una confederación de partidos territoriales plus Izquierda Unida. Más Madrid ha pedido que quede por escrito. Claro. Por escrito. Que ellos y los contratos y los recursos y eso que está detrás. Por eso, yo también quiero añadir aquí una cosa que creo que no se está analizando bien. Hay mucha gente que dice que este acuerdo diluye y acaba con Podemos. Discrepo radicalmente. Si Podemos hubiera ido solo, Podemos probablemente ahí sí muere. Ahí sí, Podemos ahora entrando en el grupo parlamentario con entre 5 y 7 diputados, no sabemos cuánto, Podemos resucita. Porque si se van a la oposición, muchos de estos diputados pueden salirse al grupo mixto, pueden tener su propia línea. Y quiero recordar que Más País con 2 diputados ha conseguido marcar la agenda en un montón de temas y ha podido llevar su propio discurso. Y si esto se produjera, esto podría ocurrir si se van a la oposición. Si se van al gobierno, el pastel es distinto a repartir y a lo mejor hay más paz. Pero no olvidemos que Podemos con esto realmente no muere. Hay algo relevante con esto que decías, creo que hay una Pablo, cláusula, ¿no? En este acuerdo, claro, al respecto. Lo que se ha firmado, lo que se ha registrado esta noche a las 21:38 es el Acuerdo General de Sumar, donde están incluidos lo que podemos llamar unos acuerdos bilaterales que Movimiento Sumar ha firmado con cada uno de los partidos. Es decir, que al final, objetivamente hablando, los acuerdos que se han llevado no han sido un acuerdo multilateral como en Unidas Podemos, donde había un acuerdo general donde todos firmaban al final, sino que Sumar con cada partido ha ido firmando una serie de acuerdos. Y en ese sentido, por eso la papeleta de Sumar en algunos lados como Valencia llevará el nombre de Compromís y sin embargo en otros solo llevará el nombre de Sumar. En este sentido hay que reconocer a Podemos que tenían razón cuando decían que se sentían en ese sentido minusvalorados porque la negociación no iba a ser tan multilateral como se decía. Ahora, dicho esto, vamos a ver, aquí también hay otros descontentos. Izquierda Unida, de hecho, acepta, por ejemplo, llevar por Andalucía a Enrique Santiago, que ha sido una figura importantísima en la negociación, tanto en los anteriores meses, en la anterior legislatura, como en este proceso. Y a pesar de que digamos que hay algún cierto malestar interno, también hay cabeza. ¿Por qué provincia va? Va por Córdoba, si no me equivoco. Al final hay que hacer notar que Izquierda Unida, no es que el acuerdo sea malo para ellos, porque no es malo económicamente, son alrededor de 4 o 5 diputados y es más o menos lo que tenían, pero es verdad que se van de Madrid. Pero hay disciplina. Hay disciplina, hay disciplina en la campaña. Es a lo que yo me refiero. Claro, pero ¿no? Con la campaña hay un factor... Qué fetichismo con Madrid que sí, también digo. También que no pasaría nada por ir de cabeza. Que es mejor ir de 6 por Madrid que de primero por Córdoba. Pero es el referente nacional, en el fondo no importa. Córdoba es una plaza histórica, además, del Partido Comunista, ¿no? A Montero se le ha ofrecido en algún momento ir por alguna provincia vasca. ¿Tienes respuesta a eso? Pues mira, a mí, por ejemplo, se me ha dicho... que empiece por Vizcaya y termine por A. Se me ha dicho más por Guipúzcoa. ¿Por Guipúzcoa? Sí. Anda. A mí se me ha dicho airadamente, yo creo desde Sumar, que esto no era cierto. Pero yo creo que esto en algún momento estuvo encima de la mesa. No tanto como una propuesta firme, sino como una idea. ¿Por qué? Porque si Irene Montero, bueno, pues ellos tienen una serie de provincias que son para ellos, ¿por qué Irene Montero no va a ir de uno, como bien dice Mar, por alguna provincia? Claro, porque también es un riesgo.
Imaginemos que Irene Montero va de 1 por una provincia y saca menos votos y no saca diputado exactamente, o saca un peor resultado pero que las una otras. proporcional como Cádiz, por ejemplo, o Sevilla no es ningún desdoro. No les debería ir mal. En el fondo yo creo que el gran problema es de esto del veto. Lo digo porque esto del veto es que se ponía encima de la mesa como, vamos a ver, lo que no se quería es que fueran la lista de Madrid. Para, digamos, respecto a lo de la campaña, y acabo con esto, que no me quiero enrollar mucho y me estoy enrollando. Pero quiere decir, ¿pero qué sentido tiene vetar a Irene Montero en la lista de Madrid y permitir que vaya por Guipúzcoa, pongamos? Que al final está en el proyecto, ¿no? Pero no sé. Pero porque le quita un escaño más Madrid. Claro. Es decir, a lo mejor a lo que están mirando de ojos a su escisión siempre. En Madrid supongo que más Madrid impone, además si van a ser los que lleven la campaña. Se piensa que le quita votos, que si Irene Montero va en la lista de Madrid se piensa que puede quitar votos y es una de las listas principales por las que sacará escaños. Bueno, es que ella, vamos a ver, yo el otro día también lo decía, ¿no? Que en estos momentos yo creo que Irene Montero es una persona que a muchos votantes de izquierda les provoca rechazo. Esto es así, ¿no? Lo que ha dicho Simón me parece bastante interesante, aunque tal vez no contempla del todo lo que es la naturaleza humana, que esto siempre es muy importante. Es decir, él en su exposición considera que la naturaleza humana es heroica, ¿no? Y que entonces los de Podemos, una vez pasadas las elecciones, pues van a ser, y durante la campaña electoral van a estar constantemente luchando por el honor de Irene Montero, tratando de afear, tal. Pero hay otra cosa, hay un refrán que creo que es más exacto en su consideración de la naturaleza humana, que es el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y yo me temo que tal vez, bueno, pues todo esto se quede en el pasado. En realidad aquí no nos engañemos, aquí lo que va a marcar el futuro amistoso o enemistoso de esta coalición, yo creo que es el amo del calabozo, yo creo que es Pablo Iglesias. Va a ser Pablo Iglesias, indudablemente, quien empiece a dispersar la cizaña o, por el contrario, decida definitivamente no entrometerse en el destino de esta coalición, ¿no? El próximo lunes lo vemos, entonces. Lo escuchamos. El próximo lunes y los lunes sucesivos. Quiero decir, porque es que Pablo Iglesias puede ser el rayo que no cesa, permitidme la alusión al título de Miguel Hernández, ¿no? Puede ser el rayo que no cesa. Esto vamos a ver lo que sucede, ¿no? Lo escucharemos el lunes, aquí en Hora 25. Seguimos, 2 minutos y estamos aquí. Hora 25. Aimar Bretos. Fernando Garea, buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú has escrito hoy: Yolanda Díaz ha ejecutado el plan y ha enterrado a Podemos. ¿Esto lo sigues pensando a esta hora de la noche? Sí, yo creo que sí. Yo creo, primero, lo que se ha demostrado es que Yolanda Díaz ha ejecutado durante todo este tiempo un plan con mucha brillantez y que lo ha hecho según ella esperaba. Ella tenía desde el principio acabar con Podemos y crear esta coalición de partidos que superara lo que fue Podemos, y creo que lo ha hecho de manera perfecta, incluso el esperar a después del 28M para tener un Podemos muy debilitado para poderle imponer condiciones como el veto a Montero. Discrepo un poco, he oído a Pablo Simón, me cuesta mucho discrepar de él, pero yo creo que el Podemos que hemos conocido hasta ahora, yo creo que ha muerto hoy. Yo creo que puede dar todavía algunos coletazos, puede en el Congreso tener algún papel, pero creo que, pues por ejemplo, si la izquierda llegara a poder gobernar de nuevo después de las elecciones generales, será Yolanda Díaz quien designe los ministros que entren, y Podemos yo creo que tendrá un papel mucho más irrelevante y desde luego con una composición y una manera de actuar completamente distinta. Yo creo que ese es uno de los efectos de lo que ha ocurrido hoy. Fernando, pero tú no crees, ya que estoy por aquí, pero tú no crees que eso es así solo si se cumple la condición de que se repite el gobierno. Es decir, si este grupo fuera la oposición, asumamos esa tesis por un momento, Podemos no tiene ahora más poder que si fuera en solitario. Es decir, si fuera en solitario su muerte es segura. Pero en el fondo ahora esos diputados no tienen por qué obedecer a una Yolanda Díaz que saldría del Consejo de Ministros y que en el fondo no representa a nadie más que a sí misma, porque luego el resto de los partidos también son autónomos. Pues mira, Pablo, yo creo que si la izquierda pierde el gobierno, lo que ha pasado con la presa en Ucrania es poco para lo que va a ocurrir en la izquierda.
empezando por el PSOE, donde no sabemos qué va a pasar. Hoy ha habido unas tensiones respecto a las listas enormes y que han terminado de aquella manera. ¿Qué puede pasar ¿Qué puede pasar si pierde las elecciones del 23 de julio el PSOE? Pues probablemente habrá un debate y un lío interno enorme, y en esa izquierda también, porque fíjate que esta coalición de Sumar tiene algunas incógnitas que nos tiene que despejar. Por ejemplo, ¿cuál es su proyecto político? No lo conocemos. Os he escuchado, por ejemplo, que decís, no, la campaña de Madrid la hace Más Madrid en coordinación con Sumar. Y mi pregunta es, ¿quiénes son en Sumar? Es decir, estos días oíamos, por ejemplo, Sumar ficha a Agustín Duy y a Urtasun. Pero ¿quién es Sumar? ¿Quién los ha fichado? Es decir, yo creo que todavía hay muchas dudas que se pueden aclarar muy bien, pero que no lo sabemos todavía qué es, y no sabemos qué va a ocurrir con este proyecto en el caso de que sacara un mal resultado electoral, que no sé si va a ser así, no tengo ni la menor idea. Digo por analizar esa hipótesis. Por tanto, si está en la oposición, yo creo que el lío en la izquierda va a ser tan enorme que lo que le puede pasar al PP, y en su caso a Vox, si gobiernan juntos o tienen acuerdos, es tener enfrente una oposición que estará debilitada y al menos durante un proceso, un tiempo largo, tendrá unos líos internos bastante notables. No, yo en esto estoy con Simón, la verdad, Aimar, porque no creo que Podemos esté muerto. Yo creo que Podemos ahora está hibernado, digámoslo así, ¿no? Pero efectivamente, si la izquierda no consumara la victoria electoral, pues bueno, van a ocurrir muchas cosas. Desde luego en el PSOE se abrirán debates. Pedro Sánchez parece que intenta amarrar el partido incluso en caso de derrota, a la vista de las listas, a la vista de la gente que está recuperando, etcétera. Pero se abrirá un debate en el PSOE. Pero lo que tengo clarísimo es que Pablo Iglesias volverá de la isla de Elba. Pablo Iglesias, vamos a ver, yo creo que Pablo Iglesias es el político más brillante que ha habido en la izquierda española desde Felipe González. Esto es un hecho. También pienso que Pablo Iglesias es un político mucho más brillante que Yolanda Díaz, dicho sea de paso, más allá de que Yolanda Díaz tenga sus virtudes y su conexión con la gente y tenga muy buena imagen. Yo creo que Pablo Iglesias es un político muy dotado. Entonces, si esta coalición fracasa en las elecciones generales, es evidente que Pablo Iglesias va a resurgir de sus cenizas. Es muy sugerente la imagen del plato de Canal Red como una isla en mitad del Mediterráneo a la que destierran a uno. Garea. Bueno, es un destierro voluntario, si quieres, pero en fin, voluntario. Fernando, amigo, un abrazo. Un abrazo para todos los que estáis ahí. Gracias, adiós. Lola, ¿cómo lo ves? Yo, a ver, dar por muerto a Podemos tampoco lo daría por muerto, porque es verdad que tienen esa posible capacidad seguramente de que los resultados le permitan hacer por ejemplo, un grupo parlamentario propio. Pero yo creo que es que en el fondo, más que todo este reparto y todas estas discusiones, el momento que alumbró a Podemos sí que está muerto. Es decir, Podemos es consecuencia del 15M y de un momento muy determinado. Y yo creo que eso está muerto. Yo creo que Yolanda Díaz lo que intenta es superar eso. Y percibe de alguna manera, intuye que la propuesta de la izquierda radical no puede ser la misma que en aquel entonces, ¿no? Y eso es lo que sí que creo que está muerto. Entonces, si Podemos se aferra a aquello y cree que la política de la izquierda radical se tiene que hacer desde eso que llaman la impugnación, ¿no? Y con un determinado lenguaje que yo creo que ahora ya está desgastado. Pues yo creo que entonces sí que acabarán siendo irrelevantes, la verdad. O sea, o se adapta, y estoy de acuerdo con que Pablo Iglesias además debe ser uno de los, yo creo que es uno de los políticos más inteligentes que hay en estos momentos en España, pero hay veces que hay políticos muy inteligentes que se enrocan en una posición o en un momento de su carrera política y les cuesta superar eso, ¿no? Y yo creo que es eso lo que está fallando en estos momentos en Podemos. Por cierto, y te doy la palabra, Bernabé, pero efectivamente acabamos de confirmar que existe una cláusula que firman los partidos con Sumar por la cual no pueden pasarse al grupo mixto. Sí. Después no sé exactamente, pero porque no tenemos los papeles delante. Si rompes el acuerdo, lo rompes todo. Claro, pero bueno, es curioso que esté porque refleja efectivamente ese riesgo, ¿no? Refleja que hay ese temor. Bernabé.
Fíjate que un apunte muy breve sobre Iglesias. Se asume que evidentemente Iglesias tiene unas lecturas de Maquiavelo muy fundadas, ¿de acuerdo? Y que es un político muy hábil. Pero a mí me da la sensación que para él, en lo personal, estos últimos días han sido enormemente duros. No sé si hasta el punto de plantearse, en una retirada, pero sí se sentía, yo creo que Iglesias se puede sentir en una situación difícil, porque no se nos puede olvidar que fue él el que, por las razones que fuera, nominó a Díaz. Es que esto, si lo pensamos a medio plazo, es bastante fuerte. Pero bueno, esto es un apunte que se lo puedes preguntar el lunes. Mira cómo ha reaccionado hoy cuando se ha hecho público lo que ellos ya conocían del veto a Irene Montero. Esto es lo que ha dicho. Yo me voy a callar hoy para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo. Bueno, es interesante. Pero hay algo algo aún más interesante que estaba diciendo Lola, que yo creo que es la palabra impugnación. Podemos, hay que recordar que cuando llega el gobierno en 2020, tiene, digamos, un año y pico en que adopta un papel, vamos a decir, muy eurocomunista, muy Berlinguer, muy de intentar ser, aceptable por parte del papel en el gobierno, ¿de acuerdo? Creo que es precisamente una vez que ve, a partir de que se nomina a Díaz, el Acto de Valencia, la reforma laboral y indudablemente Andalucía, cuando Podemos, ya en esos meses se empieza con el tema de la guerra, llamar al PSOE el partido de la guerra, tal, y ya a partir del verano se echa al monte. Es cuando retoma la impugnación, pero por una necesidad táctica que ellos creen que es la necesaria para hacer frente a Díaz, ojo. Y es precisamente este carácter impugnador, para que la gente no se entienda, lo de meterse todo el rato en jaleos, lo de ponerse camisetas, lo de enfrentarse con todos los medios, a pesar de que los medios es cierto que les han machacado en muchas ocasiones, pero digamos, no adoptar ese papel de hombres de Estado, sino de, el momento 15M estamos llegando. Bueno, eso yo creo que es lo que ha perjudicado enormemente a toda la izquierda en estas últimas elecciones. Ojo, tanto es así que creo que el gran error de la campaña de comunicación por el problema del sí es sí parte de aquí, parte de que Montero y su equipo se echan al monte de una manera tan notable que al final no saben dar un paso atrás y aquello es un despropósito. ¿Qué es lo que quiero decir con esto y acabo? Que, hombre, a ver si al menos en estos 2 meses se toman las riendas de lo comunicativo por parte del concepto Sumar y se hace una campaña en el sentido que quiera Díaz y en el sentido que quiera Sumar, pero única, porque esto yo creo que es muy importante y, a ser posible, desde una opinión humildemente, tal y como Yolanda Díaz ha ejercido de mujer de Estado, de ministra y de vicepresidenta. Antes probablemente que este elemento más amable que se le ha querido dar últimamente. Hay una pregunta a la que va a tener que contestar en algún momento Yolanda Díaz. Posiblemente nunca la llegue a contestar, pero que es la gran pregunta, y es ¿qué es Sumar? ¿Es una coalición coyuntural? ¿Es un proyecto a largo plazo en el que todo se va disolviendo para construir y unificar todo aquello que está a la izquierda del PSOE? ¿Qué es Sumar? Es que Sumar yo creo que no resuelve ninguno de los grandes problemas que tuvo Podemos en su momento, e incluso puede añadir otros, ¿no? Porque fijaos, Podemos sí tenía un proyecto, es verdad que apoyado en confluencias plurinacionales más o menos, es decir, tenía a Galicia, tenía Compromís, tenía las Mareas, tenía Comunes, pero sí que es verdad que tenía un proyecto, entre comillas podríamos decir, unitario, que buscaba ser un proyecto de mayorías, ¿no? Y lo podía articular de diferentes maneras, es verdad que no siempre del mismo modo, por eso también hizo las candidaturas locales, etcétera. Aquí no. Aquí hablamos de que esta organización, en el fondo, es una confederación de partidos regionales de izquierdas, en algunos plus Izquierda Unida, por lo tanto, que no resuelve un problema que es, de un lado, cuál es el proyecto articulador que tienen en común todos estos, que sabemos que es básicamente un único punto, que no gobierne la derecha, ¿vale? Pero luego hay que proponer algo más. Y segundo, no resuelve el gran problema que explica el declive hoy de Podemos, que es la falta de estructura territorial. Es decir, en el fondo, Sumar ha renunciado a eso, obviamente por los tiempos. Pero la pregunta es, ¿en el medio plazo podrá haber militantes de Sumar? O sea, por ejemplo, por plantear una duda, ¿no? ¿Se abrirá una sede en cada pueblo de España o eso quedará subcontratado a cada uno de los partidos que está en cada territorio? Porque entonces Sumar no puede tener una continuidad más allá de ser una plataforma conjunta preelectoral que se articule para competir en las elecciones, pero luego en cada territorio será diferente. Y por lo tanto esto también lo coloca en un espacio determinado, ¿no? Que a lo mejor es el único espacio de resistencia que tú puedes articular dado el momento político ahora. No estoy negando la oportunidad de hacerlo, ¿eh? Lo que digo es que en el medio plazo este problema es
es exactamente el mismo que explica hoy la situación en la que se encuentra Podemos. Crear esas estructuras es muy complicado, como bien sabes. En España solo lo han logrado el PSOE y el PP. Un partido como Vox, por ejemplo, que es un partido que tiene más de 50 diputados, sin embargo, no es capaz de crear esas estructuras. Eso es difícil, ¿no? Y evidentemente eso va a ser un proceso que puede durar tiempo. Pero, hombre, yo creo que un partido que nace con esta ambición tratará de tener esa estructura. A mí lo que me parece es que Sumar es como un Podemos con vaselina, que entra mejor, ¿no? Y que al mismo tiempo recupera la idea de transversalidad, que es una idea que esgrimió en su momento Pablo Iglesias, porque no debemos olvidar que Podemos nace como un partido que sí, siendo de izquierdas, pero aspira a irradiar y a abrazar a gente muy diversa, ¿eh? Esa idea de transversalidad es una bandera que ha mantenido Errejón. Y Errejón en Madrid ha demostrado que eso sigue siendo posible. Y yo creo que Sumar trata de ser eso, ¿no? Es decir, un partido más transversal, es decir, que haya personas que determinadas posiciones del Partido Socialista le parezcan demasiado sistémicas, demasiado sumisas a los poderes económicos o a esas fuerzas que son ajenas al poder político, pero que lo rondan, ¿no? Pero que al mismo tiempo pues tenga o sea, que sea menos levantisco, que sea menos áspero, que no protagonice episodios como los que acaba de aludir Bernabé, ¿no? Provocando situaciones insostenibles, tensiones un tanto gratuitas, un tanto histriónicas en el seno de un hipotético gobierno de izquierdas. Yo creo que eso es lo que en estos momentos representa a Sumar, y yo creo que sí es una idea atractiva para el votante de ese sector del electorado, ¿no? Lola, ¿entiendes a esos militantes, simpatizantes de Podemos, y ya ni siquiera de Podemos, sino esos ciudadanos de izquierdas que a esta hora de la noche puedan estar pensando, joder, qué lío? Sí, no, pero me refiero específicamente al veto a Irene Montero. ¿Hasta qué punto el hecho de que Sumar haya vetado a Irene Montero es electoralmente inteligente porque resta más de lo que suma, bueno, los argumentos de siempre, o es claudicar ante quienes desde la derecha política, judicial, han, no voy a decir acosado, pero han llevado hasta los límites su trato a Irene Montero? Bueno, eso va a depender de la reacción que tenga ella, y de la que tenga Pablo Iglesias y de la que tenga Joni Belarra en las próximas semanas, ¿no? Yo tengo la impresión, no lo sé, pero a mí me da la impresión de que a partir de ahora podemos ver a Irene Montero dar un paso al lado, que esta expresión es muy de aquí, ¿eh? El paso al lado, por no decir. O sea, no veo otra salida después de esto. Yo no sé, pero creo que después de esta situación hacer otra cosa es entorpecer el recorrido que pueda tener Joni Belarra también, ¿no? Yeah. Entonces lo lógico sería ese paso al lado. De todas formas, a ver, yo pienso que efectivamente Sumar busca esa transversalidad y que es verdad que puede haber un militante muy militante de Podemos, muy aquello pata negra Podemos, que se pueda sentir violentado y que no y que a lo mejor no vaya a votar el 23 de julio. Pero creo que eso es muy residual. Vamos, si Joni Belarra hace campaña, si más o menos la campaña discurre por unos cauces normales, yo creo que eso va a ser muy menor. Yo no sé hasta qué punto es tan residual la posición de Irene Montero. Me estoy poniendo en la mente de ese votante, ¿no? Que diga a Irene Montero le han hecho picadillo y los nuestros terminan dejando la tirada. Hoy las cosas que se leían en redes, lo digo para los oyentes, pues que no estén tan habituados a lo digital, han sido durísimas. Es decir, pero es muy de redes todo esto. Pero ha salido Joni Belarra diciéndolo. Es decir, si la cuestión es que ella ha explicitado la existencia del veto, es que ya por está eso va a depender de mucho de... o sea, yo creo que hoy había por parte de la dirección de Podemos una necesidad de explicarse y de
y de dejar claras los términos, pero veremos cómo eso evoluciona en los próximos días. Pero si eso se mantiene así, desde luego la situación es más complicada. Bernabé de Prada. Una pregunta muy rápida. Cuando Monedero dimite en 2015, acusado de unos temas que luego se demuestran que no son del todo ciertos, ¿también estaba claudicando? Es decir, hay momentos en política que aunque no la razón no te asista exactamente por la dimisión que se te pide o porque te eches a un lado, pues si realmente no vas a ser del todo útil, vamos a decirlo así, es mejor irte a un lado. Quiero decir, es que hay un gran drama, pero esto es la situación en que está Podemos. Tiene que rebajar revoluciones si quiere sobrevivir, lo digo totalmente en serio, ¿eh? O sea, Podemos se ha situado en tal momento emocional constante que creo que hay veces que no ven exactamente cómo se la están jugando. De Prada. Vamos a ver, yo creo que independientemente del hostigamiento que haya sufrido Irene Montero por parte de la prensa de derechas, ¿no? La realidad es que algunas de las medidas estelares de Irene Montero han causado grave disgusto entre muchos de sus votantes. Es que esto no se puede obviar. Y concretamente la ley del sí es sí, la ley trans, ha habido mucha gente que ha sido votante de Podemos que le ha parecido fatal. Y no solo eso, sino que se han manifestado contra esas leyes. Claro, cuando tú tratas de recuperar ese espacio, de rehabilitar ese espacio y de volver a captar a esas personas, si le pones a la persona que ha expulsado a muchos votantes, en fin... Y realmente unas leyes además que tienen un componente de experimento social un tanto llamativo, porque es que estamos viendo que muchos países, los países que empezaron con esas leyes, concretamente la ley trans, están reculando. Entonces dices, hombre, vamos a ver, yo creo que la razón de quitar a Irene Montero, claro que es una razón muy comprensible. Y es que es veneno para la taquilla. Es decir, es una mujer que ha expulsado a mucha gente del redil que queremos que sean nuestros votantes, ¿no? Después, en cualquier caso, la política es cruel y es así. Y eso, bueno, y además eso, dejas de estar, dejas de estar. Y luego hay el factor humano. Está el factor humano. Es decir, si la señora Yolanda Díaz, que es a fin de cuentas la líder de este partido, si la señora Yolanda Díaz se lleva fatal con la señora Irene Montero, es que es natural. Es natural que diga que no puede estar. Claro, es que Pedro Sánchez también hizo eso. Cuando volvió, consiguió ganar las primarias a la Ejecutiva, ¿qué hace? Pues claro, se carga a aquellas personas con las que se llevaba fatal. Luego, por cierto, algunas las ha recuperado o está recuperando todavía. Bien, pero bueno, es que esto es parte de la política. Venga, vamos a las listas de Pedro Sánchez, que tienen lío esta noche en el Partido Socialista. Hay muchísima tensión entre la dirección federal y algunas direcciones territoriales por cómo han quedado finalmente conformadas esas listas. Pero antes, en 30 segundos, Simón, ¿qué te sugiere que las papeletas de Sumar en toda España vayan a llevar la foto de Yolanda Díaz? ¿Es astucia estratégico-electoral? ¿Es culto a la personalidad? ¿Qué es? Esto es lo que llamamos en ciencia política un atajo informativo. Es decir, la gente necesita saber exactamente qué está votando. Y cuando hay un partido que es nuevo o que incorpora muchas siglas, etcétera, necesita algo con lo que reconocerse automáticamente. Entonces, poner la foto de tu candidata es algo que en el propio colegio electoral te permite decir, vale, estos son los míos y los meto. Y lo han hecho aquí, lo han hecho en otros contextos, y esto me parece normal. Otra cosa es que efectivamente su candidata es su suelo y su techo a la vez. En términos clásicos, eso se le llama fulanismo. Vamos allá, hora 25, seguimos. Pasan 4 minutos de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Y nada, nos quedan unos minutos para abrir el larguero hoy con Yago de Vega. Yago, buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy para buenas. Analizar la caída de Carlos Alcaraz hoy en las semifinales de Roland Garros. Por cierto, ¿es serio lo que le ha pasado? No, nada, no tiene nada. Ellos lo han calificado, el staff de Carlos Alcaraz, como aprendizaje. Lo que le ha pasado hoy, a aprender también a llevar este tipo de situaciones. Hay que recordar que el partido iba empatado a un set contra Novak Djokovic y en el inicio del segundo 1-1 un calambre que le paralizaba completamente al tenista español. Ha tenido que parar. De hecho, en el arranque de ese juego,
por si alguien no sabe las normas, tú solo puedes recibir asistencia cuando hay cambio de pista, es decir, con los juegos impares. En ese momento iban 1-1 y Carlos se ha quedado paralizado y le ha dicho la jueza de SIA, le ha dicho, ¿necesitas asistencia médica? Para ello tienes que renunciar a tu juego, es decir, pierdes tu juego, era break y se ponía 2-1 Djokovic. Y estaba tan tieso el español que dijo, no, necesito ahora mismo asistencia. Ha parado, ha intentado recuperar, ha terminado el set, ahí el parón es un poquito más largo, ha ido al vestuario, le han tratado, ha terminado el partido y las sensaciones incluso dicen desde el entorno de Alcaraz que ha acabado bien, que físicamente ha terminado bien, pero que los calambres te dan en un momento determinado que no te dejan competir y luego ya cuando ha querido recuperar el ritmo de competición pues no ha podido. Así que se mete Djokovic en la final, va a jugar contra Ruud, que ha pasado por encima en la otra semifinal a Zverev, y vamos con Ruud. Porque evidentemente si gana Djokovic adelanta en Grand Slam a Rafa Nadal, se pone con 23, así que vamos con Ruud. Espera, dame un segundo de Prada que te vamos a abrir ahora. Dime, ¿qué ibas a decir? No, que yo voy con Djokovic. Eso es ir en contra de Nadal. No, hombre, no, sí, Nadal para el año que viene tendrá la ocasión de empatar a Djokovic porque yo pienso que Nadal va a volver. Pero no, yo soy seguidor de Djokovic y evidentemente a mí no me gusta que el jugador al que yo quiero pierda porque Nadal, para el año que viene Nadal, que gane a Djokovic. Pues yo voy con Ruud. Venga, te escuchamos luego, Diego. Adiós. Y la ropa para este fin de semana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues la necesaria para hacer frente ya casi al verano, porque sube la temperatura. Mañana un poquito más que hoy, y sobre todo el domingo. Va a ser una jornada más calurosa. Tampoco es que vaya a ser nada del otro mundo, por tanto, ya preverano, pero llegaremos hasta los 33, 34 grados de máxima el domingo en el Guadalquivir y en el Guadiana. Y cada vez menos tormentas. Todavía tenemos ahora algunas en La Rioja, por ejemplo, también en Cataluña. Mañana será en la Ibérica y en el Pirineo donde tronará más. Y el domingo en gran parte de Aragón y Cataluña. En muchos sitios del país, Aimar, vamos a cambiar el barro por el polvo, porque ya va a llegar mucha más sequedad. Hasta el lunes, Luismi. Sí, señor, que vaya bien el fin de semana. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Más allá del culebrón Sumar, hay novedades también esta noche en las listas del Partido Socialista, listas que tiene que aprobar mañana el Comité Federal. Se esperaba una reunión mañana más o menos pacífica, pero hoy la Dirección Nacional ha hecho cambios, tiene esa potestad, ha hecho cambios en las listas que le han mandado algunas federaciones y eso ha desatado el malestar entre la Dirección Federal, lo que conocemos como Ferraz, y algunos líderes territoriales del partido. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ferraz esperaba así que el de mañana fuese un comité federal de ratificación de listas, tranquilo, pacífico, pero con esos cambios que se han forzado esta tarde en contra del criterio de los territorios, se ha soliviantado al partido. Hay quien habla directamente de incendios en algunos territorios. Las alertas han empezado a sonar en Castilla-La Mancha, territorio paje. Ferraz tenía la intención de relegar al número 1 por Toledo, Sergio Gutiérrez, que es la mano derecha del presidente en el partido, para situar de cabeza de cartel a Milagros Tolón, un perfil más afín a Sánchez. Finalmente, y tras un conato de rebelión en esa comunidad, Ferraz ha echado marcha atrás y no ha hecho ese cambio. Hace unos minutos el presidente castellano-manchego en Twitter escribía con cierta ironía que con diálogo cordial se ha solventado ese error. Ha calificado de error lo que ha sido un intento de Ferraz por cambiar esas listas. Sí que se consuman los cambios en Aragón, territorio lambani, en concreto en las listas de Teruel y de Zaragoza. En este último caso, Ferraz ya había impuesto contra el criterio del líder autonómico a Pilar Alegría como número 1 y ahora cambia también al número 2 para situar a Susana Sumelzo, escudera de Sánchez en su carrera a la Secretaría General. El partido ha emitido un comunicado mostrando su profunda disconformidad y anunciando la renuncia de 16 candidatos y a esta hora no se descarta que esa lista se engrose, pero la última hora afecta a dos territorios totalmente alineados con la estrategia del presidente como son la Comunidad Valenciana o Castilla y León. En el primer caso, Ferraz ha revocado la propuesta hecha por Ximo Puig para la lista de Valencia y también de Alicante para dar la razón a los comités provinciales que están enfrentados al todavía presidente. Dice el PSOE que el movimiento busca integrar, pero en la federación lo leen como una desautorización a Puig en un momento en el que está abierto el debate sucesorio tras perder la Generalitat. Y el mayor polvorín de la tarde se ha desatado en Ávila, donde todos los candidatos han renunciado a ir en la candidatura al enterarse de los cambios hechos por la
dirección federal. Así que, Aimar, ese es el mapa a esta hora en un PSOE en el que las tensiones derivadas de la derrota autonómica y local parecían contenidas ante la convocatoria adelantada de generales. Mañana comprobaremos el alcance de la disputa desatada esta tarde. Se celebra ese comité federal. No va a estar Lambán, pero sí, por ejemplo, Chimo Puig, y ya anuncian desde el equipo del presidente que va a hacer declaraciones a la llegada. Pero ayúdame a entender una cosa, Guillermo. Cuando decimos que todos los candidatos han renunciado a ir porque no les gustan los cambios que ha metido Ferraz, entendemos que Ferraz ha metido cambios en los puestos que van a salir. Esa gente no habrá renunciado. Los puestos, claro, o sea, se han tocado los puestos de salida, digamos, los primeros puestos de esas candidaturas. Sí. Han renunciado el resto de candidatos que han ido hacia atrás, digamos, en esa lista. Vale. Eso es. Vale. Entonces mañana y a lo largo de estas horas el Comité Federal, la Comisión de Listas del PSOE, pues tendrá que ir supliendo esos puestos de los candidatos que han ido yendo hacia atrás, digamos, en esa lista para dar hueco y hacer hueco a los que ha puesto el PSOE, y esos han sido los que han dimitido a lo largo de la tarde. Vamos, que ha dimitido gente que no iba a salir en cualquier caso. Bueno, ¿no? Claro, o sea, que había visto que se habían, digamos, reducido las posibilidades de salir en esas elecciones. Les han renunciado, en la práctica. Eso es. Vale. Guillermo, gracias, buenas noches. Buenas noches, señor. Simón, ¿hasta qué punto la dirección federal del partido, que Ferraz meta mano y cambie lo que considere, hasta qué punto es un ataque a la autonomía de las federaciones, o tiene sentido que la dirección federal del partido tenga la capacidad de diseñar unas listas que incorporen o no a quien la propia dirección considere que está más alineado con la senda del partido, con lo que sea? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, esto siempre depende mucho de la fuerza relativa que tienen las federaciones territoriales respecto al centro. Evidentemente, cuando estás en la Moncloa tienes mucho más poder para elaborar las listas desde allí que cuando no. Yo creo que cuando hablábamos de argumentos a favor del adelanto electoral de Pedro Sánchez, una consideración orgánica interna es clave, fundamental. Ahora al menos puede controlar las listas. Es decir, no sabemos si el descontrol que iba a tener en su partido en diciembre iba a ser muy superior. Probablemente sí. Y probablemente lo que está pensando ahora también Ferraz no es solo en colocar a esos ministros en puestos de salida, sino en elaborar también unas listas que puedan gestionar lo que venga después del 23J. Entonces yo creo que no deberíamos olvidarnos de que muchos de estos varones son los mismos varones que en su momento defenestraron a Pedro Sánchez. Page, Lambán, Puig, Vara, es decir, todos ellos ya participaron en su momento en una conjura interna y llegaron a una paz con el presidente cuando se convirtió en presidente del gobierno y cuando ellos tenían asegurados sus territorios. Pero después de este varapalo en el que todos se han quedado fuera, y quiero que se recuerde una cosa que es fundamental, se han perdido más puestos de trabajo en un partido en las pasadas elecciones que en las generales. Es decir, la cantidad de cargos de libre designación, de presupuestos, de diputación provincial, de todos los cambios que ha habido, genera un enorme descontento. Entonces aquí hay un juego de suma cero. Evidentemente Pedro Sánchez tiene unas listas alineadas con su potencial supervivencia, pase lo que pase después del 23J. Y las federaciones territoriales están pensando en sus sucesiones internas y en tratar de controlar esas listas, porque si te desautorizan desde Ferraz, eso significa que tú tampoco vas a poder pilotar la tuya. Y hay muchos sitios en los que la transición puede ser más tranquila. Francina Armengol se va en listas, no hay problema. La Rioja con Chandreu se va al Senado, no hay problema. Pero claro, Chimo Puig se abre un dilema sucesorio, Lambán se abre también, la pieza por parte de Pilar Alegría es codiciada por parte de Ferraz, la fuerza es relativa, y yo creo que desde luego mañana van a saltar chispas, y eso tiene que ver con que aquí todo el mundo está mirando su propia supervivencia. Lola. Bueno, la verdad es que mañana puede ser uno de los comités federales más complicados de los últimos tiempos, porque hacía mucho tiempo que eran una balsa de aceite, ¿no? No es solamente, si os fijáis, el único que ha impuesto su criterio es el que ha obtenido mayoría absoluta, que es Page. El resto, pues, de momento hay ese pulso y en principio parece que se impone Ferraz, ¿no? Pero ha habido en otros sitios, por ejemplo en Andalucía, que también se han impuesto el criterio de Ferraz, y también ha habido algunos roces, ¿no? Y si a eso le sumas, pues que efectivamente hay un montón de gente, que lo que decía Pablo es muy importante, hay un montón de gente que se acaba quedando en el paro prácticamente. O sea, hay gente que estaba en las diputaciones, por ejemplo, en Andalucía tenían 6 diputaciones, se han quedado solamente con 2. En fin, todo eso es una situación que provoca que el partido esté en una situación de mayor malestar, y por tanto
con un poco menos de ánimo, bueno, con bastante menos de ánimo para enfrentarse a unas elecciones. Esto de imponer las personas en las listas, el PP lo hace con muchísima facilidad, no tiene ningún problema, pero es verdad que en el PSOE pues siempre ha provocado roces, y cuando estás fuerte pues las impones y nadie rechista, pero cuando no, y no deja de ser un síntoma de debilidad, pues en los enfrentamientos que están latentes acaban aflorando. A mí lo que me da es un poco sensación de sálvese quien pueda, ¿no? Hablando de listas y del Partido Popular, Feijóo recupera del ostracismo PP a Cayetana Álvarez de Toledo, la va a llevar en la lista de Madrid, junto a Borja Semper también. Claro, Feijóo, recuperando a Álvarez de Toledo, busca atraer un tipo de perfiles de votantes, votante Vox, a la vez intenta mejorar sus resultados en Cataluña al sacarle de la lista de Barcelona. ¿Votante Vox, tú crees? Cayetana Álvarez de Toledo tiene buena entrada ahí. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, sí. Génova no ha revelado todavía la posición concreta que ocupará Álvarez de Toledo, pero sí que en la misma lista por Madrid irá también el actual portavoz de campaña, Borja Semper. La dirección ha querido revelar ambos nombres conjuntamente. Así, con la inclusión de perfiles tan opuestos, el cuartel general popular trata de lanzar un mensaje de integración. Una muestra, dicen, de que el PP es un partido de amplio espectro ideológico. El movimiento de mantener y hasta cierto punto rehabilitar a Álvarez de Toledo, a quien la dirección anterior destituyó como portavoz parlamentaria, es un guiño a los votantes más duros del centro derecha y principalmente a los de Vox. Pero al tiempo supone también la constatación de un giro de timón en Cataluña, donde en las generales del 19 Álvarez de Toledo ocupó el puesto número 1 por Barcelona. Y es que el perfil duro de la exportavoz no casa con la tesis más flexible de Feijóo en Cataluña y, por ejemplo, con su apuesta por el bilingüismo cordial. Por su parte, la inclusión de Semper, exponente por excelencia del sector moderado, habla directamente, así lo cree Génova, a los socialistas descontentos y, en definitiva, al perfil de votante más centrista. Los dos nombres conocidos hoy también trasladan otro mensaje, el de que habrá sitio para todos en unas listas, las del PP, que a diferencia de las del PSOE, es lo que señalan en Génova, ampliarán sus puestos de salida. Juan Manuel de Prada. Bueno, es curioso, ¿no?, que Feijóo, que fue un hombre que se hizo fuerte y consiguió romper esa línea jacobina que tiene el Partido Popular, ¿no?, de imponer los candidatos desde Madrid, cosa que a mí me parece un error, como me parece lo que está haciendo el Partido Socialista. Porque creo que además en el Partido Socialista el bajón que han tenido algunos varones regionales se debe al desgaste de Pedro Sánchez, fundamentalmente. Lo que pasa es que Pedro Sánchez está tratando de tener sus peones en caso de una derrota electoral, para no ser defenestrado del partido otra vez. Ese es otro tema. Pero creo que Feijóo está actuando igual. Y repito, en el caso de Feijóo tiene más delito, porque Feijóo es un señor que se ha hecho grande precisamente resistiéndose a las imposiciones de Madrid, y consiguiendo que cuando desde Madrid se nombraba a todos los candidatos, con patinazos monstruosos como precisamente el de la señora Álvarez de Toledo en Barcelona, sin embargo, Feijóo logró un trato preferente, ¿no? Yo creo que estas imposiciones desde Madrid pues son siempre un error. En concreto, estas dos personas, yo creo que ambas a su manera son veneno para la taquilla. Semper por incoloro, inodoro e insípido, y la señora Álvarez de Toledo por todo lo contrario, por chillona, chirriante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no estoy de acuerdo que es un guiño al votante de Vox, para nada. Yo creo que Álvarez de Toledo es un votante para el radicalismo liberal que de cintura para abajo además es de izquierdas, digámoslo así, es decir, que le parece bien el aborto y todas las demás cuestiones de bragueta, y ese no es el votante de Vox, en modo alguno. Yo creo que ahí os equivocáis, simplemente porque su lenguaje sea duro, pero nada tiene que ver con el fenotipo ni el genotipo del votante de Vox. Pero todo lo contrario. Podríamos decir entonces, perdóname que te interrumpa, que sería tal vez el votante ayusista. Es decir, estoy pensándolo en términos de liberal nacional. Bueno, ayusista con más fundamento. Ayuso tiene un componente popular. Tiene un componente de conexión popular, incluso si quieres populachero.
mientras que Álvarez de Toledo tiene un componente elitista que causa rechazo en el votante. Entonces, yo creo que ambos... Yo creo que tienes razón, que el votante de Vox es un votante más tradicional. Sí, totalmente. Más en fin, pero vamos a ver, pero si católico, tú estás... incluso Álvarez de Toledo más parece... conservacionista, por decirlo así. Parece... Yo creo que en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo es más ultraliberal. Sí, es ultraliberal, repito, radical, digamos, en su liberalismo, y de cintura para abajo progresista. Venga, señores, nos vamos. Pablo Simón, Lola García, Daniel Bernabé, Juan Manuel de Prada, ha sido un placer compartir esta noche de radio con vosotros. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Nos volvemos a encontrar el lunes. Descansen. Adiós. Estos instantes preciosos que nunca van a volver. Quiero quedarme en casa contigo con una copa de vino, saborear el amor. Siento que ha llegado el momento, recuperemos el tiempo, tira mi móvil al mar. Quiero volver a esperarte, porque has salido de noche y hacerte algo de comer al llegar. Quiero emborracharme contigo, que perdamos la cabeza y nos dejemos llevar. Quiero que te acuestes a las tantas, viendo una serie conmigo, del principio hasta el final. Quiero que se nos haga de día y tú te quedes dormida, sin miedo a despertar. Quiero volver a esperarte, porque has salido de noche y hacerte algo de comer al llegar. Quiero emborracharme contigo, que perdamos la cabeza y nos dejemos llevar. Hora 25, con Aimar Bretos.